Hermanos, con el saludo de Cristo Jesús, a todos les digo, a todos ustedes, Shalom, hermanos. Shalom. Bienvenidos a la casa del Señor, hoy en esta hermosa mañana. Ha pasado, hermanos, 6 días de jornada de trabajo, que hoy el Señor nos ha permitido la existencia, que hoy, hermanos, en este lugar que el Señor ha escogido para la gloria de su nombre, hoy, hermanos, vengamos todos al encuentro con Él, hoy en este día de Shabbat. Y gracias a Dios, hermanos, no nos faltó nada. Dios nos ha cuidado, nos ha bendecido. Hermanos que nos ven por estos medios también, que la paz reine en sus hogares. Hermanos y hermanas que se encuentran enfermos, le hemos pedido a nuestro Padre Celestial y no nos vamos a cansar de rogarle y pedirle un gran favor al Señor, que lo levante, hermanos, de su lecho de dolor, sea hombre o sea mujer. Y hermano, pero eso sí, cuando el Señor lo levante y les dé la salud, búsquenlo. Dice su palabra: busca al Señor mientras puede ser hallado, hermano. Bueno, hermanos, voy a dar lugar a mi hermano ministro Benjamín Castellán, que hoy trae el mensaje, hoy en esta hermosa mañana. Adelante, hermano. Hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Shalom. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Es una alegría tremenda estar aquí de nueva cuenta, porque el Señor ha permitido que nosotros nos reunamos en su nombre y que hagamos solamente en este día engrandecer el conocimiento de su palabra en cada uno de nosotros. Le damos gracias a Dios porque no a cualquiera nos da esta oportunidad. Hay muchos que están en cama, hay muchos que están en la cárcel, hay muchos que están en diferentes lugares de trabajo, de oficinas y de todo lo que el mundo ofrece en este tiempo, y por más que ellos quieren escuchar palabra de Dios, hermanos, no pueden. Hoy nosotros somos tan, pues hermanos, tan afortunados, tan llenos de esa gloria de Dios, que hoy, hermanos, tenemos que aprovechar el momento, aprovechar todo lo que el Señor pone al alcance de cada uno de nosotros. Así es que no vamos a despreciar, hermanos, esa oportunidad que el Señor nos está dando, y eso pues lo tenemos que poner en práctica, hermanos, en todo lo que el Señor pues ha hecho posible que nosotros estemos en este lugar de libres. Hermanos, el tema del día de hoy, y eso quiero hacer un poquito de énfasis en cuanto a lo que el Señor ha hecho desde el tiempo del holocausto, de allá del Éxodo, hermanos. Cuando, hermanos, salen de Egipto, de esa casa de siervos, de esa casa de servidumbre, y, hermanos, saca al pueblo de Israel a través de Moisés. Y esto es un grande hecho histórico que hasta la fecha se lleva al conocimiento, no solamente en la palabra del Señor, sino en escenas de películas, hermanos, hasta de caricaturas y de todo lo que ya ha hecho el hombre para poder plasmar en esas imágenes lo que sucedió. Y eso, hermanos, a la idea que el hombre se puede alcanzar de hacerlo en esas imágenes. Pero el hecho real, si hubiéramos estado presentes ahí, hermanos, ha de haber sido algo espectacular, algo tremendamente grande, en donde los hombres de ese tiempo se han de haber quedado, hermanos, maravillados por completo del poder de Dios, de la misericordia, de todo lo que pasó con este pueblo cuando atravesó el mar Rojo en seco. Eso es, hermanos, algo de veras increíble de lo que la Escritura nos narra. Bien, hermanos, el tema del día de hoy es el tabernáculo del testimonio. ¿Sí? Por ahí muchos de ustedes están ya acostumbrados a poner el título y anotar todas las citas para que en base a las citas nosotros tengamos que respaldar lo que decimos, pero el respaldo está en la palabra del Señor. O sea, lo que diga la palabra del Señor es donde tenemos, hermanos, que analizar las cosas que nosotros tenemos que ver. Bien, hermanos, el tabernáculo del testimonio es el lugar que el Señor le dio a Moisés que lo viera. Allá en el monte, hermanos, cuando sube Moisés al monte, el Señor le muestra a Moisés, hagan de cuenta, una maqueta. Hoy nosotros, cuando hacemos una casa, le decimos al arquitecto: oye, quiero que me muestres la maqueta de cómo va a quedar mi casa.
Y el arquitecto, hermanos, a escala hace, hermanos, la maqueta, nos las presenta y nosotros decimos, ay, está preciosa la casa, cómo va a quedar con colores y con arbolitos, y bueno, nos los presenta muy bonito el arquitecto, hermanos, y ya decimos, pues quiero que le cambies a lo mejor el color, que sea en lugar de rosa, que quiero que sea azul. Y en fin, hermanos, podremos hacer ahí algunas situaciones en cuanto a la maqueta que nosotros estamos viendo. Pero el Señor, cuando le muestra a Moisés el tabernáculo, cómo tenía que ser, Moisés no dijo, Señor, es que a mí me gustaría que fuera, en lugar de azul, que sea quinta o rojo. No, hermanos, Moisés no tuvo esa, pues hermanos, esa oportunidad de decir, ¿por qué? Porque el Señor es perfecto. Tenía que obedecer Moisés, tal y como vio la maqueta, hermanos, el tabernáculo, lo vio, hermanos, a escala y dijo, así quiero que lo hagas. Y entonces, hermanos, ese tabernáculo que fue construido en el desierto, cuando salen de Egipto, y Moisés se da la tarea, hermanos, de hacer el tabernáculo, tal y como lo vio en el monte Sinaí. Entonces, ese tabernáculo, hermanos, lleva muchas cosas que se tienen que poner, hermanos, en práctica, pero espiritualmente. Allá en el tiempo de Moisés fue físicamente, por eso el Señor le dice a este tabernáculo, le llama el tabernáculo terrenal o el tabernáculo, hermanos, mundano. ¿Por qué? Porque estaba en el mundo. Y ese tabernáculo el Señor lo pone, hermanos, porque hay un motivo por el cual el Señor lo tuvo que hacer de esa manera. Y eso, hermanos, lo hace porque ahí se tendría que manifestar Dios a través del pueblo, o sea, se tendría que manifestar, y esto en el sacerdocio que recae precisamente en Aarón y a su familia. Ahí tendría él que manifestarse al pueblo para decirle todas las instrucciones de cómo tenía que vivir el pueblo. Entonces, ese tabernáculo, hermanos, era pues vamos a decir, el contacto directo de Dios con el pueblo, para que pudiera, hermanos, el pueblo dirigirse correctamente con juicio y hacer la voluntad de nuestro Dios. Bien, hermanos, dice en el Éxodo capítulo 33, vamos a la palabra del Señor, dice así, hermanos, Éxodo capítulo 33, del verso número 7 al verso número 10. Verso 7 al verso 10. Espero que estemos en la cita. Éxodo capítulo 33. Bien, capítulo 33 del verso 7 al verso número 10. Espero que estemos en la cita para que lo que leamos todos demos testimonio de lo que el Señor hizo en aquellos años. Dice así, verso número 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y extendiólo fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Y fue que cualquiera que quería, que requería al Señor, salía al tabernáculo del testimonio que estaba fuera del campo. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y poníase a la puerta del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de la nube que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. O sea, esperaba, hermanos, todo el pueblo que Moisés llegara a la puerta, la nube se movía, hermanos, y cuando esto sucedía, el pueblo, hermanos, se inclinaba y adoraba al Señor, hermanos. Esto era la manera de cómo el Señor se tenía, hermanos, que manifestar a Dios. ¿A través de quién? A través de Moisés. Y entonces ahí el Señor se tendría que manifestar abiertamente con el pueblo por Moisés, hermanos, para que les dijera todas las instrucciones al pueblo de cómo tendría, hermanos, que hacerse las cosas, para que el pueblo, hermanos, viviera en santidad y en justicia, porque el pueblo era demasiado rebelde, hermanos. Ya lo hemos comentado muchas veces, de que cuando el pueblo, estando subyugado,
400 años, hermanos, se acostumbró a una vida de, pues, hermanos, de esclavitud, y cuando se ve libre, hermanos, hizo un libertinaje y empezó a pecar, hermanos. Entonces el Señor sabía que iba a suceder esto. Cuando el Señor le dice a Moisés: yo me voy a manifestar contigo para que tú le digas al pueblo cómo se tiene que comportar, cuáles son las reglas, estatutos, preceptos y mandamientos que tienen que seguir para que se normen, para que en el pecado de ellos pueda haber siempre alguien que intervenga para que esto, el pecado del pueblo, se pueda quitarlo de ahí, hermanos, y remitirlo a través de ¿quién, hermanos? De la sangre de los animales, que eran, hermanos, precisamente los que se derramaban la sangre para el perdón de los pecados. Pero, hermanos, recordemos que la sangre de esos machos cabríos, de la becerra inclusive, y de todos aquellos animales que eran sacrificados, no quitaba, hermanos, el pecado, simplemente lo encubría, nada más. Eso era lo que tendría que hacerse a través, hermanos, de todo esto. Existe, hermanos, bien, el objeto para permitir que el Señor, hermanos, moraba en esa tienda, era precisamente con un motivo. El motivo era, hermanos, tener la comunicación directa con el pueblo de Israel. Dice el Éxodo del capítulo, aquí mismo en este libro, pero en el capítulo 25, dice así, hermanos, capítulo 25, verso número 8. Dice así: y hacerme a un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo vas a hacer. Entonces el Señor le dice ahí a Moisés cómo tendría que hacerlo. Esto, hermanos, lo llevó a cabo Moisés, y el objetivo o el objeto primordial, hermanos, era que el Señor tendría que morar en ese lugar. Ese lugar, hermanos, donde el Señor tendría que aparecerse inclusive en el lugar santísimo. Vamos a ver ahorita, hermanos, ya en Hebreos, cuáles eran las áreas que el Señor había diseñado para que Él pudiera, hermanos, hablar con Moisés o con Aarón y poder de esa manera comunicarse con el pueblo. Bien, hermanos, existe, hermanos, una inmensa diferencia entre las dos partes, cómo se manifestó el Señor en aquellos años. Vamos a ver la primera parte, cuando el Señor se manifiesta al pueblo. Saliendo de Egipto, transcurren 50 días hasta que llegan, hermanos, al monte Sinaí. Ahí, hermanos, es la primera ocasión que el Señor se manifiesta al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Recordemos cómo se manifestó. Vamos a recordarlo, hermanos. En ese tiempo, el Señor, cuando se manifiesta, dice que el monte de Sinaí, muy enorme, hermanos, temblaba. Se oscureció el cielo, hermanos. Había relámpagos y truenos en la parte de arriba y fuego. Había todo ese escenario, hermanos. Y dice que se oía la voz del Señor como de trompeta. O sea, una voz potente, hermanos. Y dice que el pueblo, hermanos, estaba temeroso. No querían ellos subir y le dijeron a Moisés: Moisés, ¿sabes qué? Mejor sube tú, porque si subimos nosotros nos va a matar el Señor. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Que nadie se acerque más allá del término que yo he puesto del monte, porque cualquiera que atraviese ese término va a morir. Y el pueblo, hermanos, estaba de esa manera temeroso. Por eso el Señor no permitió que el pueblo pudiera subir, y no solamente Moisés. ¿Cuál era el escenario de ese tiempo? La forma de cómo se manifestó el Señor al pueblo de Israel en una forma, hermanos, tremendamente poderosa, en el cual, hermanos, sabía el Señor que no podía seguirse manifestando de esa manera ya, hermanos, en el tabernáculo, porque de esa manera, hermanos, el pueblo no iba a estar contento. Entonces tuvo que echar recurso de ese tabernáculo y a través de la nube, para que el pueblo de Israel pudiera ser educado,
llevado, hermanos, a través del conocimiento de la palabra del Señor y a través de un mediador, y ese mediador era Moisés al principio, y después fue hermanos, lo que el Señor diseña. ¿Para qué? Para que el sacerdocio, a través, hermanos, de Aarón, se pudiera llevar a cabo, y el Señor se manifestaba ya no como en el Sinaí, sino ya a través de una nube y a través, hermanos, de un hombre que tendría que ser Aarón. ¿Para qué? Para que hablara con el Señor. Se manifestaba en el propiciatorio, en la parte, hermanos, de lo que estaban los querubines. Ahí se manifestaba el Señor, escuchaba todo lo que tendría que hablar con el Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que el pueblo fuera dirigido a través, hermanos, de Aarón, que Dios todo lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Eso, hermanos, fue algo tremendamente grande en la manifestación de nuestro Dios. Dice aquí en este capítulo 25, que estamos viendo, pero el verso 22, dice así el verso 22: y de allí me declararé a ti, dice el Señor, y hablaré contigo de sobre la cubierta de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Era la manera, hermanos, en la cual el Señor tendría que hablar al pueblo de Israel a través de Aarón, pero en el propiciatorio se tendría, hermanos, que manifestar el Señor, y en la nube de cómo tendría, hermanos, que hacerse todo esto. En ese mismo libro, pero en el capítulo 29, dice todavía un poquito más amplio el conocimiento, hermanos, de este hecho. Dice el capítulo 29, verso número 42. Dice así, verso 42 al verso 46. Dice así: Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo del testimonio delante del Señor, en el cual me concertaré con vosotros para hablaros allí. Y allí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo el Señor su Dios. Hermanos, eso es lo que había hecho el Señor. Había hecho todo esto, hermanos. ¿Para qué? Para que a través del, hermanos, de ese tabernáculo se pudiera, hermanos, realizar cada una de estas situaciones. Hermanos, todos sabemos a qué apuntaba el tabernáculo con todas sus partes. ¿A qué apuntaba, hermanos? En la parte espiritual, a Jesucristo. Ahí está, hermanos. Todo ese tabernáculo apuntaba, hermanos, espiritualmente a Jesucristo. Cada una de sus partes, de lo que es, hermanos, el atrio, de lo que es el lino que estaba, hermanos, en las columnas de bronce alrededor, dice, separando lo que es el atrio ya del campo, hermanos, o sea, toda el área, ¿sí? La fuente de metal, el altar de los sacrificios, hermanos, lo que es la tienda, en la parte de adentro de la tienda, lo que es el candelero, la mesa de los panes de la proposición, donde se quemaba el incienso, hermanos, la cortina inclusive de separación del lugar santo al lugar santísimo, el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, o sea, todo, hermanos, apuntaba espiritualmente a las cosas, hermanos, que Jesucristo tendría que venir a suplir todo eso para que hermanos, el tabernáculo ya no fuera terrenal, sino fuera espiritual. Y ese tabernáculo, hermanos, que es espiritual, vamos a ver hasta dónde trasciende todo lo que el Señor diseñó desde aquellos años hasta nuestros días. Y todavía lo que viene, hermanos.
porque falta todavía algo que tiene que suceder ya en estos días que estamos viviendo. Pero, hermanos, cada uno de los detalles del tabernáculo tiene, hermanos, precisamente ese significado espiritual, y era, hermanos, la sombra de lo que tendría que venir. Todo eso, hermanos, era la sombra de lo que tendría que venir. Dice Hebreos, hermanos, vamos ahora al Nuevo Testamento. Dice así, hermanos, el apóstol Pablo escribe, hermanos, con muchos detalles en el libro de Hebreos, todas estas cosas, hermanos, que nosotros tendremos que aprender. Dice así en el capítulo número 8, Hebreos capítulo número 8, hermanos, del verso número 1 al verso número 5. ¿Estamos en la cita, hermanos? Amén. Bien, dice así. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo: mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, hermanos, Moisés, cuando hace esto, dice que esto mismo que hizo Moisés, eso, hermanos, está en el cielo, porque era la sombra de aquello que lo que tendría que venir. Cuando Jesucristo viene a la tierra, hermanos, y entonces hace el cambio, precisamente en la ley de Dios, hace el cambio, hermanos, de aquel tabernáculo al tabernáculo que ahora es en Cristo Jesús. Amén. Y ese tabernáculo, hermanos, ahora es espiritual 100%. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Ese tabernáculo era la manifestación de Dios para con el pueblo. Ahora, ¿quién es la manifestación de Dios para con el pueblo? Es Jesucristo, hermanos. Por eso es espiritual. Recordemos el texto, hermanos, cuando Jesús hablaba con la samaritana y le dijo: a ver, mujer, quiero que me digas, ¿solamente en Jerusalén y en Samaria se venerará al Señor? Le dice Moisés: sepas pues, mujer, que no solamente en Jerusalén y en Samaria, sino en todo el mundo se va a tener que adorar a Dios. Pero cuando esto suceda, es necesario que sea en espíritu y en verdad. Ahora, hermanos, a través de Jesucristo, en espíritu y en verdad, tenemos que adorar al Señor. Y ese es el tabernáculo, hermanos. ¿Quién es el que interviene en todo esto? El tabernáculo de Dios. ¿Quién es ese tabernáculo? Es Jesucristo, hermanos. Por eso dice Jesucristo: todo lo que tú pidas a mi Padre en mi nombre se te dará. Y eso, hermanos, es un testimonio. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy que, pues, hermanos, comprender, entender, hermanos, que ese testamento o ese tabernáculo, hermanos, es Jesucristo. ¿Lo tenemos en nuestro corazón? Sí, hermanos. Pero ¿de quién depende que ese tabernáculo siga en nosotros? ¿De quién depende? De nosotros, hermanos. Porque si yo no acepto a Jesucristo, si yo no acepto al Espíritu Santo, hermanos, estoy rechazando a ese tabernáculo. Y entonces, hermanos, si lo estoy rechazando, pues estoy rechazando también al Padre. Y cuando yo ore, mis oraciones, hermanos, no van a pasar de este techo. No van a pasar, hermanos. Tengo que adorar en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para que el tabernáculo de Dios, que está a la diestra de Dios, intervenga y puedan llegar mis oraciones hasta ese lugar
santo, ese lugar de gloria. Y solamente así es como podemos nosotros lograr llegar, hermanos, a la presencia de nuestro Dios. Dice aquí en Hebreos capítulo 9, del verso 1 en adelante. Vamos a hablar de aquel tabernáculo que estuvo en el desierto. Todas las cosas que, hermanos, tendrían que intervenir. ¿Sí? Dice así: tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano, o sea, lo que estaba en el mundo. ¿Sí? Porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que le llaman lugar santo. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llamaban el lugar santísimo. Pregunto, hermanos, ¿cuál es el segundo velo? El primero, ¿cuál es el primer velo? Pues el que estaba del atrio para entrar al lugar santo. Ese es el primer velo. El segundo velo, ¿cuál era, hermanos? Del pasar del lugar santo al lugar santísimo. Ese es el segundo velo. Ese velo fue el que se rasgó cuando muere Jesucristo. Se rasga, hermanos, se abre el velo, y ahora, hermanos, que es la representación de la carne de Cristo, ahora tenemos entrada al lugar santísimo. No al lugar santo, sino al lugar santísimo. ¿Y ese lugar santísimo dónde es, hermanos? En el cielo. Ya no en la tierra, sino en el cielo. Ya Cristo hizo posible que nosotros entremos al tabernáculo, al lugar santísimo. No nada más al lugar santo, sino al lugar, hermanos, donde se manifiesta el Señor, el Todopoderoso. Bien, dice el verso número 3: tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenían el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar en particular. Cuando dice aquí Pablo, hermanos, no se pueden hablar en particular, porque cada una de ellas, hermanos, tiene, hermanos, hablar y hablar y hablar, y no tiene fin, hermanos. Porque, hermanos, si hablamos de lo que es el atrio, de lo que es, hermanos, el altar del sacrificio, de lo que es, hermanos, la fuente de metal, hermanos, es hablar demasiado de todo ello. Y, hermanos, por eso Pablo como que reduce, dice: ¿saben qué? Todo esto había, pero no podemos ahorita hablar en particular de todo ello, porque nos vamos a llevar mucho tiempo y vamos a escribir demasiado. Entonces dice el verso número 6: y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes a hacer los sacrificios del culto, mas en el segundo solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Fíjense bien, hermanos. Entonces, esto que nosotros, bienvenidos mis hermanos, ocúpense un lugar donde mejor les parezca. Y, hermanos, esto es lo que hacía precisamente allá, en ese lugar, hermanos, que el sacerdote tendría que entrar, hermanos, una vez al año, el sumo sacerdote. ¿Para qué, hermanos? Para que la sangre de ese macho cabrío la rociara en los 4 puntos cardinales del arca del pacto. La rociaba ahí, pero solamente entraba una vez al año. Pero era por los pecados del mismo sacerdocio y por los pecados del pueblo. Vean, hermanos. Ahora yo pregunto, hermanos, en el sacerdocio de Melquisedec, que viene siendo de Jesucristo, ¿cuántas veces hay que entrar a ese lugar santísimo? ¿Una vez al año? Hay una fiesta, sí, hay una fiesta. Fíjense, hermanos, eso no quiere decir que solamente nosotros entremos una vez al año. No, hermanos, la fiesta está establecida y dice que es pacto perpetuo. Entonces la fiesta de expiación, precisamente a esta fiesta se refiere,
esa fiesta de expiación una vez al año se tiene que hacer porque es un pacto perpetuo. Pero cuando yo quiera entrar al lugar santísimo en el cielo, no en la tierra, cuando yo tenga que entrar en el cielo, hermanos, simplemente con doblar mis rodillas, ofrecer mi sacrificio de labios al Señor en oración, estoy entrando al lugar santísimo. ¿Quién hizo posible esto? Jesucristo. ¿A través de qué? De la muerte de Él. Y entonces, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que aprender de este tabernáculo. El tabernáculo que está a la diestra del Padre, que viene siendo Jesucristo. Bien, verso número 8. Dando en esto a entender que el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Ya hemos comentado, hermanos, mientras el tabernáculo, el templo que estaba construido en Jerusalén, estuviera en pie, el Espíritu Santo no podía actuar libremente, porque era el camino, precisamente, hermanos, para que el Espíritu Santo pudiera entrar. Y dice aquí, hermanos, que mientras ese tabernáculo estuviera en pie, el Espíritu Santo no podía actuar abiertamente como tenía que ser, a través de lo que el Señor ya había demandado. Y esto, hermanos, es por eso que llega a Roma en el año 70 y derriba, hermanos, toditito. Jesucristo se los dijo a los discípulos: ven todo esto, que las piedras que ven ustedes y ese edificio, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué, hermanos? Porque era necesario que ese tabernáculo, hermanos, en la tierra, el mundano, tendría que ser destruido. Y entonces, hermanos, entra el tabernáculo de Dios. Y ese, hermanos, es Jesucristo. Y el Espíritu Santo dice: tengo un camino abierto, ahora sí, puedo entrar. Y entonces, hermanos, eso es lo que dice el verso número 9. Lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne. Hermanos, la carne en aquel tiempo de Moisés, de Aarón, la carne, hermanos, era necesario que se derramara sangre de los machos cabríos y lavamientos para que la carne se purificara. De otra manera, dice aquí en Hebreos, hermanos, dice una parte: porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No lo hay, hermanos. Entonces tenemos nosotros que ver todos estos detalles, porque en aquellos tiempos solamente se podía, hermanos, hacer esos sacrificios para que la carne, o sea, el cuerpo material, pudiera, hermanos, santificarse. Hoy, hermanos, todos esos lavamientos, todos esos sacrificios cruentos, hermanos, quedaron atrás. Ya no se lleva a cabo todo eso. Ahora, hermanos, hemos visto ya varias veces, cuando yo, hermanos, tengo que hacer cualquier situación espiritual, ya no tengo que recurrir al mandamiento sacerdotal de aquellos años. Ya no, hermanos. Ahora es, hermanos, en el sacerdocio de Melquisedec hay un cambio tremendo. Y ese cambio, hermanos, lo pudo hacer nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de, hermanos, de ese, pues, hermanos, de ese derramamiento de su sangre. Bien, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos, en semejanza? ¿Qué es lo que pasa en semejanza de lo que es el tabernáculo de Jesucristo, que es Él, hermanos, en todo lo que estamos viendo? ¿Qué es en semejanza ahora en el cuerpo de nosotros? El templo. Nada más que también nosotros somos tabernáculos, hermanos. Y cuando nosotros pasamos a ser semejanza de un tabernáculo como el tabernáculo de Jesucristo, ahora, si en Jesucristo estuvo, hermanos, y está el Espíritu de Dios,
¿Qué quiere decir, hermanos, en semejanza para nosotros? Que si yo soy un tabernáculo, ¿quién debe de morar aquí, hermanos? El Espíritu de Dios. Pero para que el Espíritu de Dios more en mí, necesito ser un tabernáculo como Jesucristo. Amén. No hay de otro, hermanos. Dice 2 de Corintios, Hermano, la carta. te faltó terminar lo más bonito ahí. ¿Cuál, hermanos? De Hebreos capítulo 9. Acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ok, al tiempo de la corrección. ¿Cuál es el tiempo de la corrección? El tiempo de la corrección es cuando Jesucristo llega, muere, quita ahora sí que los sacrificios cruentos y todo el sacerdocio levítico lo quita y establece el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, ese es el tiempo de la corrección. Ese es el tiempo de la corrección. Muy bien, hermanos. Entonces decimos 2 de Corintios, capítulo número 5. Capítulo 5. Verso número 1 al verso número 5. Espero que estemos en la cita. ¿Todavía no? ¿Listo? Hermano Rodolfo, más hábil para el esgrima de la espada espiritual. Dice así, verso número 1. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, ¿a qué se está refiriendo aquí Pablo? Dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshace, o sea, es nuestro cuerpo, esa es la casa terrestre de nosotros. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dice, bueno, si esta casa, este tabernáculo se deshace por la causa de la muerte, pero tenemos en el cielo un tabernáculo, que es Jesucristo. ¿De acuerdo? Verso número 2. Y por eso también gemimos, deseando ser sobrerrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, de aquel tabernáculo. Estamos gimiendo, estamos pidiendo que seamos revestidos de ese tabernáculo. ¿Sí? Verso 3. Puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, que es nuestro cuerpo, gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobre revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, o sea, por la inmortalidad. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Ahora sí, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Y como tenemos el Espíritu Santo, ahora, hermanos, tenemos un compromiso del tamaño Del cielo. no del mundo, Del cielo. del cielo, hermanos. Tenemos un compromiso tremendamente grande. ¿Para quién? Para con Dios. Y ese compromiso es hablar del Evangelio, pero, hermanos, hablarlo con verdad. Hablarlo, hermanos, con toda veracidad. Hablar, hermanos, abiertamente y confiadamente con todo, hermanos, lo que Dios nos ha dado a conocer. Dice el apóstol, bueno, más bien el libro, dice el libro de Judas. Judas, hermanos, es pues un libro pequeñito, más bien es de una página, pero dice, hermanos, una gran verdad. Y esa gran verdad, hermanos, es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos un compromiso de poder hablar del Evangelio, pero hablarlo con verdad. Dice así, Judas, nada más es un capítulo. Dice así, el verso número 3. A ver, es un libro antes de Apocalipsis. Ya está. Un libro antes de Apocalipsis. Es que dice hermano, dices que este libro casi no lo vemos. Pero bueno, dice así el verso número 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles,
de la común salud, me ha sido necesario, fíjense hermanos, dice Judas, me ha sido necesario escribirles, amonestándoles que contiendan eficazmente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, a la iglesia. O sea, debemos de contender en la palabra de Dios, pero eficazmente. ¿Para qué, hermanos? Para que la palabra de Dios se hable eficazmente, pero con verdad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hermanos, ese tabernáculo que Dios nos ha dado, que es nuestro cuerpo, tenemos que cuidarlo al máximo. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios habite en nosotros. De otra manera, hermanos, el Espíritu de Dios no va a morar en nosotros. Y eso, hermanos, es una grande desilusión. Porque, ¿desilusión para quién? Para Dios. Además de Dios, ¿quién más? Para Cristo. ¿Para quién más? Para el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se entristece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que provocamos a que el Espíritu Santo no esté con nosotros. Por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma, hermanos, de hacer las cosas que no son correctas delante de Dios. Entonces esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que cuidar mucho, de cómo tener que hablar de la palabra del Señor abiertamente y con toda la confianza. Dice 1 Corintios en el capítulo 6, textos que todos conocemos. Capítulo 6, 1 Corintios, capítulo 6, del verso número 12 al verso número 20. Dice así, hermanos: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me pondré debajo de potestad de nada. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. O sea, la comida ha sido hecha para el estómago y el estómago ha sido hecho para la comida. ¿De acuerdo? Empero a él y a ellas las va a deshacer Dios. Mas el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Fíjense bien la comparación que hace. Sí, nada más hace la comparación. Bueno, una cosa, que la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Bueno, pues el cuerpo es para Dios y Dios es para el cuerpo. O sea, Dios nos cuida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con el cuerpo? Con nuestro cuerpo, en particular, cada uno. Y Dios, verso 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Lejos sea, de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, dos en una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. ¿Sí? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y si nos juntamos con el Señor, entonces somos uno solo con Él. Verso número 18. Huyamos de las fornicaciones. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, es santuario del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de nosotros? Porque comprados somos por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no son de nosotros. Entonces el compromiso que tenemos, hermanos, en la semejanza del tabernáculo allá en el
desierto, lo toma Jesucristo, y ahora en Jesucristo nosotros debemos de tomar el ejemplo de ese tabernáculo, que el tabernáculo que Dios nos ha dado, que es nuestro cuerpo, habite el Espíritu Santo. Necesitamos forzosamente vivir en santidad, porque sin santidad nadie podremos ver al Señor. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que esforzarnos a hacer todos los días de nuestra vida es siempre estar en santidad, comportarnos como la ley de Dios dice. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Y entonces, cuando esto sucede, nuestro cuerpo está sano. Nuestro cuerpo, y dice por ahí el eslogan de los deportistas: cuerpo sano en mente sana, y mente sana en cuerpo sano. Lo mismo que dijo hace un rato acá, más tarde. ¿Sí? Es lo mismo, hermanos. Entonces, esto que nosotros tenemos que poner en práctica son los mandamientos de Dios. Ahora viene ese gran problema. Porque este problema, hermanos, es para mucha gente, millones de gentes. El problema es los mandamientos de Dios. Cuando hablamos de los mandamientos de Dios, ahí es donde tropezamos. Porque, hermanos, quieren hacerlo tan simple que dicen ellos, o tan fácil, dicen ellos: amo a Dios y amo a mi prójimo. Esos son los mandamientos. Bueno, Así de sencillo. Bueno, pues así Sí. Ahora, mi pregunta es: ¿cómo demuestro amar a Dios? Con todo mi corazón, con toda mi mente y con Obedeciendo. Cuando yo amo a Dios, hermanos, es porque estoy poniendo mis mandamientos ahí. los mandamientos en práctica. Cuando los vivo, no nada más es de hecho, de hablar, no, hermanos, es ponerlos en práctica. Es, hermanos, vivirlos en carne propia. Eso es, hermanos, amar a Dios. Y cuando digo amar a mi prójimo, pues en los mismos mandamientos está dicho, hermanos. Cuando yo amo a mi prójimo, es precisamente porque no caiga yo en adulterio y en fornicación. Mi pregunta es, hermanos, ¿cuántos millones y millones de gentes son casados y tienen relación con otra mujer? Mujeres tienen relación con otro hombre. Y más en estos tiempos. Entonces no aman a su prójimo. Y no aman al Señor. Y por lo tanto no aman al Señor. Así es, van en contra. ¿Sí? Y por lo tanto no nos amamos a nosotros mismos. Yo no puedo dar algo que no tengo. Si yo no me amo, yo no puedo dar amor. Si yo no amo a mi prójimo, si yo no me amo, no puedo amar a mi prójimo. Y si no amo a mi prójimo, lógico, no amo a Dios. Así de sencillo, hermanos. Pues por lo tanto, debemos nosotros de tener muy en cuenta que debemos de cumplir con los mandamientos de nuestro Dios. Y eso es lo que nos duele. Eso es lo que no cumplimos. Dice: no levantes chismes. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Ser chismosos. No codicies. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Codiciar. Veo a la mujer de mi hermano y ya la estoy deseando. Veo su casa, veo su profesión, veo esto, veo aquello y ya lo estoy codiciando, hermanos. Y no dice el mandamiento: no codiciarás. Entonces, ¿cómo digo amar a mi prójimo? Que lo obedezco. ¿Sí? ¿Y cómo digo amar a Dios si el Señor me está diciendo: no tengas dioses ajenos delante de mí? Y creemos que dioses son las imágenes. Es basura, hermanos. Eso no tiene sentido. No, hermanos. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es idolatría? Dice Colosenses capítulo 3. Vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. No nada más es hablar por hablar, ¿sí? Sino lo que diga la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, verso número 5. Verso número 5. Dice: amortigüen. ¿Qué es amortiguar, hermanos?
No, hermanos. Vamos a poner, hermanos, los amortiguadores de los carros. ¿Sí? Para que no caigan duros. Cae en un bache, hermanos, cae en un bache. La carrocería, hermanos, si no tuviera amortiguadores, ¿qué pasa con la carrocería? Toda se desajusta. Entonces dice, amortigüen pues vuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Sí? Fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que esto es idolatría. Entonces, hermanos, pregunto, ¿qué es molicie? ¿Quién tiene otra versión? Molicie. A ver, usted tiene una versión diferente. ¿Haces la 5? Pasiones desordenadas. Bueno, eso es, hermana, eso es Malos deseos. fornicación, malos deseos. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Sí, pero aquí dice molicie. Molicie, hermanos, en otras versiones, y pasándolo ya a la vida diaria, va a cumplir mi jefe va a cumplir años. ¿Sí? Y entonces, para que yo quede bien con el jefe, le tengo que llevar lo que más le gusta. ¿Y saben qué le gusta? Un whisky que vale 800 o 1200 o más. Y para que yo quede bien con mi jefe, necesito llevarle esa botella que tanto le gusta. Y cuando el jefe reciba mi regalo, voy a quedar bien con el jefe. ¿Sí? ¿Cómo dice ahí? Acá dice, hagan pues morir todo lo que hay terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, y ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Amén. Entonces, hermanos, esos malos deseos, cuando yo quiero quedar bien con el jefe, necesito llevarle el regalito. ¿Para qué? Para que me tenga en una alta estima. Y cuando yo necesite algo del jefe, el jefe no me va a poner ningún pretexto. Eso es, hermanos, malas pasiones. ¿Por qué? Porque estoy apasionado en quedar bien con el jefe. Perdón, hermano, pero aquí dice hacer morir, pues, morir, pues, la carne terrenal, como Exacto, ¿no? Vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Idolatría. Eso es idolatría. Todo eso es idolatría. No solamente tener los muñecos. No solamente eso es idolatría. Idolatría es todo esto. Todo esto, avaricia, codicia, mala concupiscencia, todo eso. Pero cuando dice hacer morir, pues sí, vamos. Dice, y no vivo ya más yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer morir? Todas esas pasiones. Todo eso lo tengo que hacer morir. Dice el apóstol Pablo. Quitar, borrar, tirarlo a la basura, Hermano, dice el apóstol Pablo, dejemos la vieja manera de vivir. Ya arreglar esto, hermano. Ya eso ya quedó atrás. Sí, tan fácil que es que si tú fornicas ya no forniques más, que si tú robas ya no robes más, que si le haces la barba al patrón ya no le hagas mal la barba al patrón. Y eso es amar a Dios. Eso es quitarlo, hacerlo bueno. Eso es amar a Dios. ¿Sí? Entonces, por eso les comento, hermanos, cuando yo empiezo a descifrar, que ya lo hemos hecho, acuérdense que ya vimos los 10 mandamientos uno por uno, y cuando los desglosamos, hermanos, es un inmenso mar de conocimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer en cada uno de los mandamientos? Hermano, Cuando yo digo que amo a Dios, hermanos, y bueno, aprovechando que nos están visitando hoy nuestros hermanos, no por ellos, por todos los que nos ven, porque ya tenemos un buen público, hermanos, que nos ven sábado con sábado. Ya tenemos un buen número de público y eso nos da mucha alegría. Pero, hermanos, va para todos y va para nosotros mismos, hermanos. Cuando yo digo, hermanos, y quiero leerlo, porque muchas veces, hermanos, no podemos nosotros pasar por alto las cosas que el Señor ha escrito. Dice en el Éxodo capítulo 23 del Éxodo,
verso número 14. Fíjense bien, hermano. Éxodo capítulo 23, verso número 14. Este libro fue escrito en el año de 1491 a.C. Fíjense bien, hermanos. 1491 a.C. fue escrito este libro por Moisés. Dice el verso número 14: 3 veces en el año celebraréis fiesta. La fiesta de los ácimos. Fíjense bien, hermanos. No dice Pascua, No, dice ácimos. pero 3 veces al año. La fiesta de los ácimos guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, en el tiempo del mes primero, que es primavera. Traducido Abib es primavera. Porque en este mes saliste de Egipto, y ninguno comparecerá vacío delante de mí. También la fiesta de la siega, de los primeros frutos, ya está hablando, hermanos, de la fiesta de cabañas, ¿sí? En el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año. Y dice, cuando haber recogido tus labores del campo. 3 veces en el año parecerá todo varón tuyo delante del Señor, tu Dios. Bien, 3 veces en el año. Éxodo capítulo 23, escrito en el año de 1491. Vamos a Deuteronomio, capítulo 16. Capítulo 16 de Deuteronomio. Verso número 16. Dice así: 3 veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante de Dios. Capítulo 16, verso 16. 3 veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él eligiere, en la solemnidad de los ácimos. No dice Pascua, dice ácimos. En la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante del Señor. Este libro, Deuteronomio, fue escrito en el año de 1451 a.C. ¿Cuántos años de diferencia hay? Hay 40 años de diferencia. 40 años de diferencia. Eso Sí. digo sí. ¿De acuerdo? Año 1491, y este libro fue escrito en el año de 1451, 40 años después. También por Moisés. ¿De acuerdo? Y dice 3. Ok. Ahora, vamos a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Dice el verso número 1. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las solemnidades del Señor, las cuales proclamaréis santas convocaciones, estas serán mis solemnidades. Habla del día del sábado como un preámbulo para decir que los sábados son sábados semanales, abriendo el sábado como ejemplo. Y después, hermanos, en el verso número 5 empieza con la fiesta de la Pascua. ¿Sí? Pero la fiesta de la Pascua no es sábado, porque es anual. Es anual, es un sábado anual. Abre Pascua, abre todas las fiestas. Y en estas fiestas están incluidas, ahora sí, ácimos, Pentecostés y cabañas. Están las 3, pero hay otras 4. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando yo digo que amo a Dios, Dios dice: tendréis que celebrar mis fiestas en el tiempo que yo te estoy diciendo. No en el tiempo tuyo, en mi tiempo. Y cuando yo digo que amo a Dios, entonces tengo que demostrar que lo estoy amando. Y cuando yo lo amo, quiere decir que tengo que obedecer cada una de estas fiestas. Ahora, el texto que vimos hace rato, que el hermano Rodolfo
nos comentó. Dice, hermanos, en Hebreos capítulo 9, dice, hermanos, el texto, y este es el tiempo de la corrección. Cuando yo estoy hablando de Hebreos, estoy hablando del sacerdocio levítico. ¿Sí? Ahora pregunto, hermanos, ¿el sacerdocio levítico fue puesto para celebrar fiestas? También. No. El sacerdocio levítico intervenían en las fiestas, sí, pero ¿para qué? Para degollar los animales, nada más. Pero las fiestas, hermanos, no. ¿Sí? Las fiestas son muy aparte de lo que es el sacerdocio. Y el sacerdocio levítico fue el que el Señor vino a hacer a un lado. Y entonces el sacerdocio de Melquisedec respalda las fiestas del Señor. Porque no hay un texto en ninguna parte donde diga, hermanos, que yo tengo que quitar las fiestas del Señor. No hay una. Ya me cansé, hermanos, de buscar. ¿Qué dice que No son hay. perpetuas? Porque cada una de estas fiestas dice estatuto perpetuo. Y si estoy, y dice el texto, que todo lo que no es completo no se puede contar. Entonces, hermanos, si me está diciendo el Señor, 7 veces en el año me tienes que celebrar fiesta, y empieza, cabañas, ¿sí? Ácimas, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y cabañas. 7 fiestas. Es el ciclo. Y dice, hermanos, que son estatuto perpetuo. Los hermanos, algunos hermanos comentan que dicen, hermanos, que el tiempo de la corrección es porque tenía que venir a corregir las fiestas. Hermanos, Hebreos nunca habla de fiestas. Nunca habla de fiestas. Está como el Salmo 104, verso 19. Nunca habla de fiestas ahí. Pero lo quieren meter, o sea, agarran el texto y lo quieren meter a fuerza. O sea, ahí no tiene que ver nada, hermanos, las fiestas. ¿Sí, hermano? Hermano, cuando empezó a hablar de fiestas, dijo cabañas, y es Pascua, Delicias, Primicias, pero son 7. Son 7. Entonces, esas 7 fiestas, hermanos, el Señor demanda que se tienen que celebrar en sus tiempos. Recordemos lo que le vimos, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a verlo, hermanos, para que veamos, hermanos, que el apóstol Pablo, cuando hace todo esto, más bien Lucas, que es el que escribe, Lucas es el que escribe Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso número 26. Dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitase sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado, fíjense bien, hermanos, les ha prefijado el orden de los tiempos. Cuando habla de los tiempos, hermanos, están las fiestas y los términos de la habitación de ellas. O sea, ¿cuándo debes de empezar y cuándo debes de terminar? O sea, ahí les determina el Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que demostrar que estoy amando a Dios cuando estoy obedeciendo sus mandamientos. Y cuando obedezco los mandamientos, el Espíritu de Dios está en mí. Pero cuando yo desecho cualquier cosa del Señor, dice Jesucristo, si tú me desechas, no nada más me desechas a mí, desechas también a mi Padre. Y cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros, entonces estoy desechando a Jesucristo, estoy desechando primeramente al Espíritu de Dios, a Jesucristo y al Padre. Y entonces, hermanos, es una equivocación grande cuando yo digo que amo a Dios y amo a mi prójimo. Hermanos, el tropiezo de millones de gentes son los mandamientos de Dios. Ese es el tropiezo. Y hermanos, precisamente hablar conforme a lo que dice el libro es, hermanos, amar a Dios. Amén. Y cuando se ama a Dios, se pone en práctica cada uno de los mandamientos. No podemos quitar ni podemos añadir.
El Señor 4 veces en la palabra del Señor dice, no le quites ni le pongas, porque está completito todo. Dice Apocalipsis. Ayer comentaba yo, hermanos, con mis hermanos, un poquito, les robo un poquito de tiempo. Andaba yo, hermanos, viendo el programa de Casos Cerrados. Sí. Hubo un caso, hermanos, que de veras, hasta me puse rojo de vergüenza. Ahí porque estaba mi esposa, me puse rojo de vergüenza porque, hermanos, hay gente que se dicen ser ministros. Hermanos, y no se equivoca el Señor en Ezequiel capítulo 36, cuando dice el Señor, por causa de ustedes mi nombre es blasfemado en toda la tierra. Y la culpa, hermanos, de todos aquellos que no hablan conforme a la palabra del Señor, pisotean la palabra del Señor. Y por eso cuando se les habla de Dios, no quieren oír de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ese tipo de mensajeros, supuestamente entre comillas de Dios, hermanos, solamente echan a perder el camino del Evangelio. Eso hace nada más. La doctora, hermanos, que es la que estaba ahí, le dijo al ministro el ministro que estaba defendiendo a la acusadora, para eso fue el ministro de su iglesia, para defenderla. Hermanos, le dijo la doctora, usted dice, cállese por favor, no hable más de Dios, porque el Dios que usted habla no es el Dios que todos conocemos. Por favor, sálgase de mi sala. Hermanos, el policía lo sacó de la sala, hermanos, al ministro que habla de la palabra del Señor. Cuando esto sucedió me puse rojo de vergüenza porque estaba mi esposa ahí y me dice, ¿esos son ustedes? Los mató. No. Hermanos, es que hablar de este libro no se da a cualquiera. Hay miles que predican, hermanos, con este libro, pero esos miles se llevan a millones entre los pies. Y perdón, hermano, no hay otro libro en el mundo No hay que otro. no sea este y que estipule todo. Algunos lo critican, que le falta, que le sobra, que otros libros, que no sé qué tanto, que no. Hermanos, la palabra del Señor dice, no le quites ni le pongas. Esto está completito. ¿Quién nos hace ver los errores que hay en este libro? El Espíritu Santo. ¿Hay errores en este libro? Sí los hay. Pero no por el Dios. Por los hombres que transcribieron. Por los hombres que transcribieron. ¿Sí? Ejemplo. Dice el texto, hermanos. Dice, porque la Pascua. Porque dice, porque estaba cerca la fiesta de los ázimos, que le llaman la Pascua. A ver, hermanos, ¿dónde dice el mandamiento que la Pascua es ázimos? ¿Dónde dice eso? Ahí son los hombres que venden. Entonces, ese texto lo escribió Cipriano de Valera o el otro sacerdote, ¿sí? Lo transcribieron, pero cuando lo transcriben, hermanos, lo transcriben mal. El mandamiento dice bien claro que Pascua es Pascua y ázimos es ázimos. Y hay una diferencia enorme entre ázimos y Pascua. ¿Sí? Porque Pascua es un día y no es sábado. Y se come el cordero. Y ázimos no se come el cordero. Y además Y son 7 días. Cada fiesta la celebramos en su tiempo. ¿Sí? Y cada uno, por eso dice que está determinada por Dios en sus tiempos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ese texto, ¿quién hace que yo lo pueda comprender? Y no decir, ay, es que aquí dice mal, aquí dice... No, hermanos. El Espíritu Santo es el que me está diciendo que el que transcribió ese texto lo transcribió mal. ¿Pero por qué? Por situaciones de él. Porque el diablo se le metió, los arma. ¿Sí? Y entonces cuando agarran y ven el texto y dicen los hermanos, mire, dice que la fiesta de los ázimos, que le llaman la Pascua, entonces la Pascua es ázimos. No, papá, el mandamiento es bien claro. ¿A dónde me tengo que ir cuando yo veo un error de ese tipo? Me tengo que ir al fundamento, me tengo que ir a la base, al principio. ¿Qué es lo que dice el mandamiento? El mandamiento dice que la Pascua es Pascua y que ázimos es ázimos.
¿sí? Pero no tengo, porque dice el texto así, entonces ya yo me lo creo. ¿Y qué estoy haciendo? Pasando por alto la escritura. Haciendo pisotear, hermanos, la palabra del Señor para que aquellos que me escuchan, entonces me los llevo entre los pies. Esa es la diferencia, hermanos, de saber hermenéutica. Por eso les digo, hermanos, hay que saber hermenéutica para poder entender el libro. Y el Espíritu Santo es el que me va a guiar para poder amar a Dios. El Señor los bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga.